Buenas noches, mis hermanos. Deseo que la paz de Cristo gobierne sus vidas en esta noche tan hermosa. Es un privilegio para mí, créamelo, dirigirme a ustedes como pueblo de Dios. Hoy vamos a meditar sobre una palabra que la encontramos en el libro de la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Bendita la gloria de Dios. Y su letra dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por aquella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad efecto fraternal, y al efecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán entrar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, y el ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Gloria al Señor. El apóstol Pedro hace un enfoque al pueblo de Dios, hablando de una participación en el cual menciona la naturaleza divina de Dios. Nosotros venimos de una naturaleza del mundo en el cual estábamos enredados en delitos y pecados. Viene el Señor y por su misericordia nos trae a un mundo nuevo. Nos convierte y nos instruye a estar con diligencia, esforzándonos para adentrar en un territorio celestial, en una naturaleza divina de Dios. Ya no estamos en la naturaleza del mundo, sino que participamos de un reino. Cuando nosotros estamos en el mundo, estamos participando del reino que no existe, que es Satanás, porque Satanás no tiene reino. Satanás fue destruido por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero quedamos nosotros como esclavos engañados, no como esclavos para servir en algo, sino que como esclavos engañados. Y ahí nos trae Dios y nos convierte a una nueva criatura y nos ofrece grandísimas promesas. El apóstol Pedro hablaba a un pueblo en el antiguo cristianismo y lo incitaba a entender cuál era el plan de Dios. ¿Qué es lo que quería Dios de nosotros y cuáles eran nuestros beneficios? Y los beneficios de nosotros son terrenales,
Porque dice la palabra que nos hace participantes de grandísimas promesas. Esto quiere decir que estas promesas que están en la Escritura son para los hijos de obediencia, son para aquel que se sujeta a la palabra, aquel que se convierte en hacedor de la palabra. Nos damos cuenta, amados hermanos, que habemos muchos que vamos a la iglesia, pero vamos nosotros buscando a un Dios en el templo hecho de bloques o de adobes, ignorando nosotros que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, y que le buscamos en un lugar donde no se encuentra. Vamos al templo, nosotros vamos a reunirnos en grupo y a levantar culto a nuestro Dios, a alabarle, a glorificarle, pero sabemos nosotros que tiene que andar donde nosotros estemos, donde nosotros andemos, de todo el momento y segundo a diario que esté nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en usted y en mí, para que seamos conocidos delante del mundo, para que el mundo se convenza de su equivocación por medio de las obras que nosotros hagamos. Vamos a leer lo que es el versículo 3. Bendita la gloria al Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Gloria al Señor. Todo, dice, lo que hay en la tierra nos es dado a nosotros por su divino poder. Ya pasamos nosotros a ser hijos de Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, recibimos un conocimiento pleno, un derecho a lo que es divino en la tierra. No estamos hablando del cielo, no estamos hablando de otro planeta, estamos hablando de donde nosotros vivimos. Dado, dice el apóstol Pedro, por su divino poder. Se le va a ser dado a aquel que ignora las Escrituras. No se le va a ser dado a aquel que no quiere nada con Dios. Se le va a ser dado a aquel que anda cerquita de nuestro Padre Celestial. Aquel que reconoce que estaba equivocado y que tiene que haber un cambio en su vida. Y que empieza a sentir misericordia por aquel que se encuentra todavía engañado. No condenándolo, no lanzando saetas contra él, sino que mostrándonos nosotros como ejemplo delante de aquel que todavía está bajo la esclavitud, demostrándole que Dios sí cambia a las personas, demostrándole que Dios sí tiene poder. Por eso el apóstol Pablo enfocaba a una iglesia que iba y se congregaba en un templo, pero que lo hacía como en el Antiguo Testamento, que buscaban a Jehová porque creían que Él era palpable, que Él era alguien que necesitaba de nosotros algo, como trayendo reverencia a nuestro Rey, creyendo que Él necesita de nosotros. Pero no, Él tiene tantas cosas que darnos a nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que es dado por su divino poder. Dado, dice que Él está para darnos, no para recibir. Él recibe nuestra alabanza, nuestras oraciones como gratitud de parte de nosotros porque nos ha salvado. Pero Él nos da tantas cosas maravillosas en la vida que nosotros están enfrente de nosotros y no las podemos ver. Hay autoridades dados a aquel que cree en Dios,
para que pueda mantener un dominio propio en su vida, para que entienda que todo lo que le rodea es hermoso. Aún una persona llena de pecado, aún una persona dominada por el pecado, delante del pueblo de Dios tiene que ser vista como una persona hermosa, como una criatura sedienta de justicia, como una persona a la cual debemos nosotros ayudarle y mostrarle cuáles son los beneficios de nosotros cuando venimos a ser cristianos. Eso es lo que tenemos que mostrar nosotros. Tal vez nosotros no es tanto aprendernos toda la escritura, sino que portarnos como tales, como participantes de la naturaleza divina de Dios. Mire lo que dice el versículo 4 de segunda de Pedro capítulo 1. Por medio de las cuales nos ha dado presencia y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Gloria a Dios. Ahí hay un ofrecimiento para usted y para mí, para que nosotros las hagamos presentes delante del mundo. Nosotros, dice, que hemos huido de la corrupción del mundo. Cuando habla del mundo, no está hablando de las personas que están en él, sino que el pecado que se mueve engañando a aquel pobrecito que se encuentra todavía ataviado. Dándonos nosotros a ustedes, dice, ser participante de grandísimas promesas, para que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina de Dios. ¿Qué promesas? Como las cuales dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Luego viene otra promesa y dice, pedid y se os dará, buscad y haréis, porque el que busca recibe, el que pide recibe, y el que busca halla. Y hay tantísimas promesas que son beneficio para nosotros, son de nosotros, son para nosotros, son para que nosotros las pongamos por práctica. Pero ¿cómo? Tenemos que mostrarnos nosotros como ejemplares, como gente nueva delante de aquel que nos conoció a nosotros cuando estábamos llenos de iniquidad. Hacerle ver al mundo que ahora nosotros somos del reino de Dios, no por palabra, no por vista, sino por obras, por actuaciones en nuestras vidas. Que se vea un cambio en nosotros, no que nos miren con una Biblia corriendo para una iglesia, no que nos miren con un atavio largo a las mujeres o a nosotros los hombres caminando con piececitos rectecitos, con manos cerradas y una cabeza humillada. No, que miren que hay un cambio interno y externo en nosotros, en lo que cual somos y pertenecemos a la naturaleza divina de Dios. ¿Para qué? Ya nosotros estamos bajo la promesa donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ya estamos en la promesa, pero somos conductores de salidas, somos direccionistas, somos guías del camino que tiene que seguir aquel que todavía se encuentra engañado en el pecado. Pero no, a veces nosotros lo que hacemos es mostrarnos como que no somos nada delante del incrédulo, y entonces el incrédulo viene y le entra en duda y dice, yo para ser como Julano mejor no soy nada, yo para ir a la iglesia y salir chismeando mejor no soy nada, y ponemos tropiezo a aquellos que han de venir. ¿Y por qué nos va a dar a nosotros Dios esas grandes promesas?
¿Por qué nos va a dar a nosotros Jehová de los ejércitos la unción del Espíritu? Si no la ocupamos, no queremos ocuparla, no queremos, nosotros queremos, bendita la gloria de Dios, tal vez estar subidos en un púlpito, tal vez estar nosotros con un cartel en el pecho que diga soy cristiano evangélico, pero no queremos actuar como tales. No queremos dirigir al ciego, agarrar al ciego de la mano y conducirlo por el camino de justicia. O no queremos mostrarle al sordo la palabra a señas, porque tal vez no le vamos a convencer con la palabra, pero los ojos los tiene para ver el cambio en usted y en mí, para ser nosotros ¿qué? Grandes evangelistas sin abrir la boca. Grandes maestros de enseñanza sin abrir la boca, con solo ponernos enfrente de aquel que está todavía bajo pecado y demostrarle que somos nuevas criaturas. Pero nosotros vamos al templo y nos encerramos como nuevas criaturas, hasta le echamos pasador a las puertas de la iglesia. ¿Cómo le echamos pasador a las puertas de la iglesia? Porque llega una persona allá con un montón de defectos y empezamos a criticarle, empezamos a denigrarle, empezamos a hacerle un lado, y es a los que Dios dijo que Él había venido por ellos. ¿Cómo nos vamos a salvar nosotros si nosotros éramos llaga podrida antes? Éramos corruptos, éramos escoria, y ahora nos creemos que estamos limpios, nos creemos que ya tenemos todo, nos creemos que hemos alcanzado la victoria y vemos de menos al pecador. Si aquella persona hoy puede estar en el fango y mañana va a estar levantada y nosotros seguimos viéndolo así. ¿Cómo va a darnos Jehová de los ejércitos esa participación de lo divino de Él cuando nosotros no queremos actuar como tales? Queremos actuar como corbatudos, como jueces, como con un almagana sonándola, dictando justicia sin nosotros practicar la misma. Eso habla la palabra. Miren lo que dice el versículo 5. Bendita la gloria de Dios. Vosotros también, poniendo la diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Gloria al Señor. Con diligencia, dice. Añadimos a nosotros a la virtud. ¿Qué virtud? La virtud que ha puesto Dios en nosotros. Puede ser de cualquier tipo de virtud. Puede ser como una virtud de sonriente, una virtud de palabra, una virtud de conocimiento, pero dice que poniendo diligencia nosotros en ella. ¿Para qué? Para ayudar nosotros a salvar a otros. Porque nosotros se nos fue regalada las promesas para todos. El Señor Jesucristo no vino a morir por un poquito, vino a morir por un montón. Pero nosotros egoístamente nos encerramos en un aposento y queremos ir nosotros, pero cuando vemos que otro va a la par de nosotros en el reino, empezamos a codearle como que vamos peleando línea. Siendo libertos nosotros y gozándonos cuando otro se nos pase adelante, pues darle gloria a Dios, porque el que regala la salvación es Cristo Jesús. No porque lo merezcamos nosotros, ni porque corremos atrás de Él, sino que Él dice, tú vienes y Él viene. Nadie puede hacerse excepcional de la gloria de Dios. Mire lo que dice el versículo, gloria a Dios. Al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Gloria a Dios. Cuando Dios empieza a darnos el conocimiento de su reino, nosotros tenemos que saber dominarlo. ¿En qué sentido? No creernos pavorreales que lo sabemos todo. No creernos la divina garza porque podemos alabarle a Dios, sino que enseñar a otros a hacer lo mismo.
como maestros implementando la palabra de Dios para enseñar a otros, pero no tratando de señorar en ellos, sino que bajarse a ser humildes con ellos para mostrarles que en vez de ser servidos, nosotros tenemos que ser servidores de Dios para el beneficio de ellos y para nosotros. Estando en aquello, estando nosotros, siendo como siervos, conociendo la salvación y implementándola para los demás, nosotros alcanzamos fuerzas y dominio propio en nosotros. ¿Por qué? Porque el que no está trabajando en ninguna cosa se vuelve ocioso. Mas el que le trabaja a Cristo con la palabra, bendita la gloria de Dios, tiene que ser como que no sabe nada, como una persona humilde y mostrándose como tal para ser ejemplo de los demás. No como escriba, como fariseo, cuando que creemos que lo somos todos y andamos tropezando con todo mundo y hasta el saludo le negamos. El Dios le bendiga, le negamos. Miramos a uno que se escarrió y lo miramos de largo, sabiendo que él es participante de la naturaleza divina de Dios, sabiendo que él está escrito en el libro de la vida, sabiendo nosotros que la Biblia dice que no es lo que duele, no es la caída, sino que lo importante es volverse a levantar, y que un día aquel que está caído en el evangelio de Cristo Jesús puede levantarse. Puede ser aún más que tú, aún más que yo, porque a la verdad el que regala la salvación es Dios. Mire lo que dice el versículo siguiente. Bendita la gloria de Dios. ¿Qué versículo hablamos? 7. Versículo 7. A la piedad efecto fraternal, y al efecto fraternal amor. Gloria al Señor. Nosotros decimos que somos piadosos, pero el apóstol Pablo iba más allá. Cuando ustedes sientan que tienen piedad, háganlo con un afecto fraternal, con un afecto a los demás. Aunque lo miremos como esté, aquel muchacho, aquel señor, aquella anciana que todavía no ha venido Cristo Jesús, miremoslo nosotros como un participante de la naturaleza divina de Dios. No mirándolo de menos, no juzgándolo, porque el que lo va a juzgar es la palabra en aquel día, sino que ayudémosle a mostrar, como les decía al principio, que Dios nos ha cambiado, que Dios nos tiene como nuevas criaturas, no porque nosotros seamos conocedores, sino porque Él nos ha hecho participantes de ello con el conocimiento que da, que solo lo da el Espíritu Santo de Dios. Pero vuelvo y repito, si empezamos nosotros a creernos más que aquel que todavía no se ha levantado, a la verdad nosotros necesitamos nacer de nuevo, necesitamos volver a aceptar al Señor Jesucristo y necesitamos ser bautizados nuevamente. Por no decir que hemos pisoteado la sangre de Cristo cuando nos creemos más que aquel que todavía no ha venido. Nosotros podemos estar en medio de aquel que todavía está bajo en el Señor, pero tenemos que ayudarle demostrándole que somos sus servidores. Pero ¿dónde queda nuestro servicio? Nuestro servicio queda hasta cuando el hombre intelectual no ha salido. Pero cuando sale el hombre de conocimiento, cuando sale el hombre sabio en su propia opinión y muere el hombre espiritual, empezamos a ser nosotros como el perro que vuelve al vómito, y venimos a hablar palabra de hombre y dejamos lo que Dios nos ha dado, que es afecto fraternal, dominio propio, conocimiento, virtud. Y a la virtud dice que hay que añadirle amor. Bendita la gloria de Dios. Mira lo que dice el versículo siguiente. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará entrar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendita la gloria de Dios. Es lo que le hablaba antes. Si nosotros somos practicantes de dicha palabra, no vamos a estar ociosos.
Vamos a estar llenos del Espíritu Santo y prestos para regalarle un saludo de amor a aquel que todavía no conoce, aquel que todavía no puede salir. Porque ¿acaso es que es fácil salir del mundo y venir a Cristo Jesús? Claro que no. Es un paso grande que hay que dar y solo lo vamos a dar cuando el Señor Jesucristo nos los regala. Y si nosotros no participamos de ello y no tenemos aquellas cosas antes mencionadas en nosotros, estamos como ociosos y nos llenamos de conocimiento humano y terminamos siendo sinvergüenzas con una Biblia debajo del brazo, hipócritas, y somos peor que los escribas y los fariseos que existían en el viejo tiempo antes de la venida del Señor Jesucristo. Hoy Dios nos ha llamado a amor, a paz, a conocimiento, a ayuda. Somos médicos en medio del enfermo. Cuando la madre de Jesús buscaba al Señor Jesucristo, que se le había perdido siendo niño, dice la Biblia que lo encontró en medio de borrachos, en medio de ladrones, en medio de todo lo más vil. Y le dijo, le dijo la madre que hablaba carnal, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? No te juntes con ellos. Y el Señor Jesucristo le contestó y le dijo, madre, a la verdad los sanos no tienen necesidad de médico. Yo he venido por los enfermos, dijo el Señor. Y enfermo era usted, y enfermo era yo, y enfermo es el que está todavía afuera. Entonces a eso nos trae Dios, a eso nos trae Dios, a ser ejemplo delante de la naturaleza divina de Dios. Y si somos participantes de ella, no es para que nos las traguemos, sino para que brille y salga de nuestra boca, de nuestras acciones, de nuestra forma de vivir en medio del incrédulo. Bendita la gloria de Dios. Miren lo que dice el siguiente versículo. Versículo 9 de segunda de Pedro, capítulo 1. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Gloria a Dios. Repítame ese versículo, hermana. Es un machetazo cortante para cuando nosotros somos engreídos como pueblo de Dios, como cristianos evangélicos, somos engreídos. Ahí nos da una bofetada el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Gloria a Dios. Si no tenemos nosotros aquellas cosas que dijo, que el amor fraternal, que el afecto, que la paz en nosotros, bendita la gloria de Dios, dijo el apóstol Pedro, ustedes son ciegos. Y un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos se van para el barranco. Ciegos nosotros somos cuando no miramos al demás como necesitado de la palabra de Dios. Siendo nosotros, dijo el Señor, dijo el apóstol Pablo, real sacerdocio delante de la presencia del Señor, no para juzgar, no para condenar, no para criticar, no para menospreciar, sino que para amar, para darle paz al que no conoce y enseñarle el camino. Aunque seamos mudos, lo vamos a hacer con acciones. Y si somos paralíticos, pues lo hacemos con la boca. Y si no tenemos boca, pues hagámoslo con lo que sea, pero empecemos nosotros a ayudarle al que todavía no ha salido, porque dice el Señor, ¿acaso no se acuerdan ustedes quiénes eran antes? Yo era lo más vil, era un sinvergüenza, un tal, lo escoria de lo más podrido de la sociedad.
Y ahora, ¿por qué me voy a creer que soy pavo real? Que estoy con alas y ando volando en el espacio. Que ya voy para el cielo y que salto de lado al lado. Y que no puedo tocar al amigo porque está lleno de pecado. Porque me contamino. Que Jehová reprenda al diablo si nosotros venimos a ayudar al que necesita. Al que quiere salir de su pecado. Pero nosotros nos hemos convertido en jueces. Y agarramos y condenamos al del mundo. Y le hemos cerrado las puertas. Pero el Señor Jesucristo dice que la puerta está abierta. Bendita la gloria de Dios. Yo lo invito, mi amado hermano, que se convierta en un ejemplo para el de afuera. Que deje ya el ser religioso. Que deje ya el ser juez. Que deje ya el dedo acusador. Que se porte como una persona de la cual no quiere estar ocioso. Que quiere dar frutos. Pero somos estériles, no parimos cristianos evangélicos con nuestra conducta, corremos al que va llegando y al que va a llegar. Cambiemos, amados hermanos. Yo los invito, bendita la gloria de Dios, que cuando usted esté viendo este mensaje en su canal, usted se dé cuenta que tenemos que mostrarnos como ejemplo de la gracia de Dios y ser participantes de la naturaleza divina, no para encerrarla con llave, sino para que exhibirla para aquel que todavía no conoce. Que la paz de Cristo lo acompañe y espero se encuentre bien, y le pido perdón si en algo usted se siente que yo le ofendí. Buenas noches.